Nos acompañan esta mañana ya Juan Carlos Seguren, congresista, candidato a la reelección por Alianza Popular con el número 1 en Arequipa, y Manuel Damer, congresista también y candidato a la reelección por el Frente Amplio Vemos, el número 2. Y en Arequipa precisamente fue donde de alguna manera se concentró buena parte del debate político cuando el arzobispo del Río invitó, ¿no? o intentó persuadir a fieles, ¿no? que estaban pues en su iglesia el domingo de resurrección, que no voten específicamente por dos candidatos que se han mostrado a favor tanto del matrimonio gay como de la despenalización en general del aborto, como son Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea. Barnechea, le respondió que él era católico, que había sido malinterpretado, que escuchen las enseñanzas del Papa Francisco, que promueven una posición para Barnechea más tolerante, pero Mendoza se fue con todo en lo que significa el Estado laico. Entonces dijo, ni nuestras creencias, ni las creencias de nadie más deberían influir en las políticas públicas. Y por supuesto el congresista Seguren había estado reunido la tarde anterior, el mismo día. Con el arzobispo del Río, entonces y con Lourdes Flores. Y con Lourdes Flores. Entonces, se ha devuelto a la controversia señores, un tema que decíamos es muy sensible y que de alguna manera ha llegado tarde al Perú. El debate sobre conservadurismo versus liberalismo por el lado de la vida privada, el papel de la Iglesia en una sociedad predominantemente católica como la nuestra, cuánto puede influir precisamente la estructura eclesiástica a la hora de determinar si el aborto se despenaliza o no, si se accede a métodos anticonceptivos, políticas que tienen que ver con la mujer. Es un debate bastante complejo y decíamos, congresista Seguren, la situación se polariza políticamente. Usted se ha ido, identificando con una parte de ese espectro. ¿Qué papel le compete a la Iglesia en un Estado como el peruano? Mira, en principio, y para todos, la democracia se caracteriza por pluralismo y tolerancia, dos requisitos fundamentales, y que creo que en estas materias, como en cualquier otra, debe ser un rol de los políticos, no solo respetar, sino alentar ese pluralismo, alentar la tolerancia y rechazar toda forma de violencia, sea física, sea verbal, toda forma de violencia debe ser rechazado. La Iglesia tiene, en el Perú y en el mundo en general, un rol cultural, un rol social. El Perú es un país católico, el Perú hoy tiene mucha influencia también de iglesias evangélicas que coinciden prácticamente todas las religiones en la defensa de la vida y el fortalecimiento de la familia, como no puede ser de otra manera, porque además así lo señala la Constitución. El primer derecho que tienen todos los peruanos es el derecho a la vida desde la concepción. En consecuencia, no debería haber tanta discusión, salvo que se pretenda cambiar la Constitución en ese aspecto. Y el segundo elemento que tiene que ver con la familia, principios y valores, es el gran problema que tenemos en el país como sociedad. Siempre nos quejamos, cada día hay más delincuencia, cada día hay más corruptos, cada día hay más sicarios, cada día hay más pandillaje, cada día hay más juventud con problemas de drogas, de alcohol, de embarazo no deseado, pero no nos damos cuenta que ese delincuente y ese corrupto están saliendo de nuestras familias, están saliendo de nuestros hogares, y en consecuencia es evidente que hemos fallado, y eso se requiere una política de Estado de largo plazo que hay que lanzar desde julio del siguiente año para fortalecer la familia y fortalecer la formación en principios y en valores fundamentales y el rol subsidiario que tiene que hacer el Estado para complementar eso, porque de lo contrario, subimos las penas, más cárceles, bajamos beneficios penitenciarios, pero no vamos a resolver la raíz. Y la raíz está en el ADN cultural del país que perdimos la óptica de fortalecer la familia y la formación en principios y valores. Para ir abriendo el debate, congresista Damer, quienes, se oponen a lo que califican como una injerencia de la Iglesia en políticas públicas, diferenciarían de repente en dos planos lo que nos acaba de describir el congresista Seguren, es decir, el tema de valores, ¿no? De repente, por un lado, que claro, la familia en la concepción católica tiene un aspecto ahí fundamental, de lo que podría ser de repente el tema de los derechos reproductivos sin interpretación de lo que es el derecho a la vida. ¿Qué opina Frente Amplio con respecto a la pregunta que estábamos haciendo? Yo creo que hay varios temas que están en esta parte comprendidos.
mí me parece que el comunicado que ha sacado la Conferencia Episcopal ayer ha sido muy importante, porque deslinda. Por ejemplo, decir desde el púlpito es un pecado votar por tal, es una injerencia política abusiva. Que no ha sido desde el púlpito en este caso. Ah, bueno, o sea, como pero ejemplo, más o menos, ha sido terminando, digamos. Pero ha sido dicho así. Y además ha sido con ese tono. Eso es en aquellas sociedades en las cuales hay una fusión entre el Estado y la Iglesia que se vuelve un Estado eclesial. Eso fue el franquismo, eso fue la colonia en el Perú, eso fue al comienzo de la República, pero ya se superó. En el Perú hay una relación equilibrada entre el Estado, que es laico, y la Iglesia. Ahora, el deslinde que hace, para sencillamente un paréntesis ahí para que no se me escape, el deslinde que hace el comunicado puede estar por ese lado, por la forma en la cual se expresa un religioso, pero por otro lado al final defiende las dos posiciones que la Iglesia más o menos... Pero pues, vamos a un, ¿no? Es que ese es un primer tema. En el Frente Amplio planteamos la necesidad de garantizar el Estado laico. Esto es, el Estado no tiene una inscripción religiosa. Todas las religiones, bienvenidas. Todas las visiones del mundo, bienvenidas. No solamente hay religión católica, hay otras religiones, hay protestantes, también hay otras religiones que todos tienen derecho, y las religiones tradicionales históricas del Perú también. Entonces, desde ese punto de vista, el Estado, por ejemplo, ¿se le debe o no se le debe quitar el recurso que reciben los obispos o algunas autoridades de la Iglesia? O se le quita a unos o se le da a todos. Pero tiene que haber un Estado que es neutral al respecto. Y creo que la opinión que da la Conferencia Episcopal al respecto es clarísima. La Iglesia no tiene un compromiso con el Estado, ni el Estado lo debe tener con la Iglesia. Ahí me parece que el obispo de Arequipa ha pecado de entusiasmo, ¿no? De entusiasmo. Él ha pecado de entusiasmo. Y creo que lo que en el país me parece que es una conciencia mayoritaria, y está en la propia Constitución, es que nosotros no somos un Estado en el cual tengamos una adscripción religiosa como Estado. En segundo lugar, ya el tema de cuáles son los puntos en discusión en relación a la política institucional y social. Hay varios temas. El tema, por ejemplo, de la familia. En el tema de la familia hay varias maneras de entender el tema de la familia. Yo me inclino por las cosas que ha avanzado el Papa actual. El Papa actual para algunos en la Iglesia es una especie de pecador, hereje, que está cambiando demasiadas cosas y demasiado rápidamente. El Papa actual lo que está haciendo es recogiendo el avance de la humanidad, y el Papa reflexiona en la Iglesia. Lo que dice sobre la política, sus últimas cosas sobre la naturaleza, sobre la importancia de la madre tierra, lo que dice sobre la convivencia entre los seres humanos, la necesidad de que se respeten las diversas formas de pensar, de actuar, siempre en función del desarrollo del ser humano. Entonces ahí hay varias maneras de entender cómo es que se organiza la vida familiar, cómo se organiza la vida social, cómo se organizan los patrones de conducta, siempre y cuando todos ellos ayuden al bien común, ayuden a la perfección de la dignidad de la vida. Creo que en ese sentido hay interpretaciones, tradiciones que hay que ver, y lo peor que puede haber es una cerrazón, como si estuviéramos regresando al medioevo, y habría que aplacar a punta de, digamos, para no decir estrictamente, pero a puntas de Opus Dei y de sanción, habría que aplacar. Volvemos ahora al tema de derechos reproductivos, que seguramente es el segundo tema que usted quiere tratar, pero con relación a lo que estamos conversando, congresista Euren, por ejemplo, hay una... Cuando habla el Papa Francisco, la intención en los últimos tiempos, él como que decía, bueno, sí, de repente la Iglesia no nos apartamos de estas posiciones, pero cerrarnos precisamente, ¿no? O atrincherarnos un poco en el tema gay, ¿no? De repente, pues, en el tema del aborto, que por supuesto es más complejo y es más difícil de alguna manera que esperar que la ortodoxia católica vaya a presentar otro tipo de posiciones, pero cerrarnos en eso y presentarlos como los temas, como la vara con la cual se mide el catolicismo, puede ser muy complicado, y en realidad esos son los temas que se trasladan a la política. Cuando hablamos de religión y política, que es tan complicada la materia, se resumen sobre todo a esos dos temas. La Iglesia al final no corre el riesgo de perder fieles cuando se atrinchera de alguna manera y su discusión está centrada, por ejemplo, en el asunto, pues, del matrimonio gay o de la concepción, ¿no? Mira, de los líderes pareja. de la Iglesia, en este caso Javier de Río, no solo tienen el derecho como ciudadanos, porque no por ser religiosos no dejan de ser ciudadanos, no solo tienen el derecho de expresarse, sino en su rol tienen la obligación de orientar e informar a su comunidad católica, ¿no?
cuáles son los principios fundamentales. Pero es que lo que el Papa dice, pues precisamente tenemos otros valores que son más importantes, ¿no? En términos de la identidad de la Iglesia. No, perdóname. No hay valor más importante que la vida, pues. No hay valor más en la escala entre lo material y superfluo, y lo más relevante, lo más importante, la vida es en la cúspide. Y en digamos, consecuencia, Europa es hereje, Europa que digamos, ha abierto, ha despenalizado el tema de aborto. En esos temas abierto, no podemos hablar de países, lo que hablamos es de personas. Y la obligación de la Iglesia de orientar, de informar, y ahí entra a tallar ya el otro factor que es propio de la dignidad de la persona humana, que es el libre albedrío. Yo tengo información, sé cuál es la posición política respecto a temas que consideramos fundamentales, y el libre albedrío te llevará a votar. Mira, a mí no me importa lo que diga el señor tal o cual, para mí la vida no es relevante y en consecuencia voto por para regresar con el congresista Dahmer, le pregunto una última cosa. Si el libre albedrío se aplicara como usted lo está diciendo, es decir, el libre albedrío del voto, no que es democrático, que yo voy hacia uno o hacia otro lado, el libre albedrío también no debería, por ejemplo, implicar el derecho, me pongo en el papel de quienes no están en el otro lado, el derecho a la opción, ¿no? Porque los gringos dicen pro-choice, ¿no? O sea, los que están a favor del aborto no dicen antivida, ¿no? Evidentemente, dicen el derecho a elegir. No debería, si llevamos el libre albedrío al punto de la política pública, a darle la opción o el derecho de elegir a los ciudadanos y que el ciudadano elija según sus creencias. ¿Esa no sería una interpretación? El libre albedrío existe y siempre será una opción, una decisión que toma cada una de las personas. Pero los que tienen obligaciones fundamentales, en el caso de la Iglesia, es decir, esta es la posición de la doctrina social de la Iglesia. Pero que influye en la política pública. Obviamente, las religiones influyen en toda la cultura. Es como pretender que la prensa, tú tienes una opción, tú tienes una visión, y te digan, no puede hablar porque usted está influyendo a través de un canal del Estado, ¿no? Pagado por todos los peruanos. Entonces, en esos temas usted tiene que ser neutro. No me parecería correcto, ¿no? Es complicado. Si tú tienes tu opinión, la vas a expresar directa o indirectamente, a través del Estado. Pero una cosa es la expresión directa o indirecta y otra cosa es que una ley prohíba, digamos, por ejemplo, el acceso al aborto. Y eso es importante. ¿Por qué? Y por eso tú tienes la elección presidencial y tienes la elección congresal, que en estas materias es muy importante, porque es en el Congreso donde se decide si se aprueban o no se aprueban estas materias. Y es importante que la gente sepa por quién vota, aquellos que están a favor y aquellos que están en contra, que sea evidente, que sea público, porque eso se va a discutir en el Congreso y el Congreso va a tomar una determinación, en tarde o temprano. Y el Congreso es representativo de la opinión pública, ¿no? Vamos a debatir ahí y habrá un porcentaje a favor de la vida, otros en contra, y la decisión que tomemos tiene que reflejar el sentir de los peruanos. Dice el congresista Eguren que esto pasaría por un cambio constitucional. El Frente Amplio promete una nueva constitución. La realidad indica, ¿no?, que el Parlamento va a ser, digamos, va a tener otro énfasis, ¿no? Es decir, por el lado pues del fujimorismo, de repente por el lado también de otras bancadas. Va a ser muy difícil que se pueda hacer un cambio constitucional, si es que en la eventualidad que Verónica Mendoza llegara al Ejecutivo. En el caso de las reformas que para ustedes tendrían que ver con el derecho al aborto, ¿no?, que es un tema que Verónica Mendoza ha sido de las candidatas, creo que ha sido la candidata más tajante con Barnechea en segundo lugar, ¿hay una forma que no pase por una reforma constitucional? Por lo que nos dice el congresista Eguren, no la hay. Mira, yo creo que hay problemas distintos. Uno primero es que desde el púlpito se diga es pecado votar por alguien, eso tiene que corregirse, porque es la Inquisición. Hay que evitar la Inquisición en el Perú. Y hay procedimientos que tienen que ver con la vida de la gente, las relaciones entre la gente, que han ido cambiando en la Iglesia. Te pongo un caso. Un tío mío, hermano de mi padre, fue obispo de Cajamarca, fue presidente de la conferencia episcopal, el obispo Dahmer. Claro. José Dahmer Villa. Él en Cajamarca hizo una pastoral que incluyó a la mujer en el rito de la misa. Era una especie de blasfemia. La mujer en la iglesia estaba condenada a estar ahí al ostracismo. Y así en muchas partes de la iglesia del mundo, él también hacía el diálogo con otras religiones. Ahora el Papa ha instituido el diálogo reconoce que pueden haber otra manera de percibir una proyección del ser humano,
una proyección de la deidad. Hay varias maneras de entender esa dimensión de la vida. Y entender la fe en ese caso. Y entender la fe y no decirle, te voy a matar porque no piensas como yo. Ese es un cambio que hay en el mundo. Entonces, cuando dicen, pecador, si votas por... No puede ser, que están asustados porque crece Verónica, pero no debe llegar a ese nivel. Lo que tienen que hacer es entender, claro desde su tienen que entender que estamos en un momento en el cual, más allá de si cambiamos o no la Constitución ahorita, estamos en un momento en que en el mundo las diversas religiones se van acercando, las diversas culturas se van acercando, estamos en un mundo pluricultural en el cual el respeto al otro marca las posibilidades de afirmar la vida. Entonces ahí, ¿qué cosa es afirmar la vida? Que una niña, una mujer que ha sido violada no pueda abortar, eso me parece que es un error, que prácticamente casi todas las sociedades reconocen ese derecho. El aborto terapéutico está reconocido como... En el Perú también está reconocido desde principios del siglo XX, pero se demoraron 70 años en hacer la reglamentación y el protocolo. Pregúntale a los que son intransigentes o integristas y te dicen que no, que eso es matar la vida. Es una suerte de raciocinio similar al de las drogas, ¿no? O sea, si legalizamos la marihuana, esa es la puerta de entrada para todas las demás drogas. Si legalizas el aborto por violación, esa va a ser una puerta de entrada para todas las demás. Digo, esa es un poco la argumentación de quienes se oponen a toda forma de aborto. Prejuiciosa, ¿no? Porque lo que hay que hacer es ir justamente viendo las condiciones en las cuales se puede incorporar los avances, reconociendo las diferencias y reconociendo las novedades que hay en el mundo. Y creo que en el mundo hay importantísimas novedades para una vida mejor. En este caso, el Estado laico sí es una necesidad. Por ejemplo, nosotros sí decimos claramente, nosotros vamos a buscar que el Estado, el Perú sea laico en el sentido de que todas las religiones estén en igualdad. Si todos reciben dinero, todos reciben dinero. Y si no recibe nadie, no recibe nadie. Pero que todos estén en igualdad, no haya una circunstancia en la cual... Para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, les pido brevedad para poder ajustarnos. En el tema por ejemplo, del matrimonio gay, su candidato Alan García ha dicho, bueno, no hay que escandalizarse frente a lo que sería una figura patrimonial. Ahora, el matrimonio es otra cosa, que es una opinión que muchos respetan. Usted, finalmente, ¿dónde se para en esa situación? ¿Está a favor, finalmente, de una figura como algo patrimonial? El matrimonio es una institución universal, es una institución histórica, es una institución concebida para hombre y mujer, que es incluso parte del derecho natural y de la naturaleza humana, hombre y mujer, procreación, etcétera. Sin embargo, ninguna persona y ninguna relación debe ser discriminada. Desde mi punto de vista, tiene que ser respetada la dignidad de la persona humana y hay parejas que pueden ser del mismo sexo, pueden ser de diferente sexo, pueden ser dos amigos, dos amigas, una pareja de homosexual. Cualquier circunstancia debe tener un marco regulatorio para proteger, defender derechos fundamentales, por ejemplo, patrimoniales, por ejemplo, el tema de herencia, por ejemplo, autorizaciones para operaciones, por ejemplo, el tema de seguros, el tema de pensiones. Yo creo que sí nos falta, y lo propusimos, que es esta norma, este dictamen ya aprobado, que es de la Unión Solidaria. Creo que por ahí debemos enrumbarnos para que todos estén protegidos legalmente. Su candidata, en cambio, dice matrimonio como tal, ¿no? Habría que ver exactamente, y por supuesto, claro, una diferencia fundamental que es el tema de la adopción, de la adopción en ese caso. El Frente Amplio promovería entonces ir más allá por ese lado. Sí, porque el mundo ha cambiado muchísimo. Hace varios siglos el hombre dominaba a la mujer y la mujer era casi esclava del hombre. Ahora estamos en condiciones igualitarias hombre y mujer. Ya no hay esas diferencias que se suponían que eran propias de la naturaleza. La mujer a criar al hijo y el hombre a trabajar. Ahora el mundo ha cambiado, inclusive también la expresión de los afectos. Todos los estudios de ciencias sociales dicen que los afectos ahora son más plásticos, son más desarrollados y el ser humano desarrolla sus diversos afectos. Entonces, que haya parejas homosexuales de un mismo sexo, que haya parejas de diverso sexo, eso es parte de la vida afectiva libre de los seres humanos. Lo que hay que hacer es ponerle las instituciones adecuadas para que camine adecuadamente. Muy bien. Juan Carlos Seguren, de Alianza Popular, Arequipa, número 2. Manuel Damer, congresista por Lima, Frente Amplio, número 2. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos podríamos quedar hablando probablemente el resto de esta mañana, pero seguramente habrá oportunidad para seguir debatiendo este tema. 7:46, gracias por estar con nosotros. Les cuento que hace instantes se conoció que un grupo de estudiantes de la Universidad de San Marcos bloquea varias